record? Y ya ahí estás grabando. Ajá, ¿Ya estoy grabando? Sí. Okay. Que sí, O sea, que me decías parece que entonces... Sí, que me parece interesante la cuestión del imposible, como tú decías, como valor de interpretación, como valor de uso, en un mundo contemporáneo regido por un imperativo de todo es posible, todo vale, todo es posible, todo goce. Entonces, me aprovecho para preguntarte, ¿cómo piensas lo imposible? Porque es uno de los nombres que le ponía Freud también a la castración, lo imposible. Pues sí, la verdad es que tampoco es que lo veía más como te estaba diciendo de ese lado de, porque no es que lo imposible tenga que ver con la no posibilidad, sino lo veía como del lado de la garantía. O sea, es lo que yo lo estaba como tomando, la vuelta que le estaba dando a propósito de estos significantes amos que surgen en esta situación, como el de normalidad. Si hay algo, hay un empuje de, bueno, la normalidad, vamos a volver a la normalidad, una nueva normalidad. ¿Dónde está la garantía de eso? Si pensando también que, bueno, que la vacuna va a matar es decir, con la vacuna se resolvió todo. Y eso no tiene que ver más bien entonces con la negación. Es negar con la dificultad de aceptar. Ahí el mecanismo que estaría interviniendo sería la negación, que es algo que... Yo creo que en el mismo término normalidad o nueva normalidad, una de las maneras de verlo es como si se recurriera a un significante apaciguador, como si nuestra civilización fuese normal, según la norma. Y creo que ante tanto real, que es una de las maneras como a veces pienso esta situación, los significantes, como siempre, vienen a nuestro auxilio para darle sentido a las cosas, y este planteamiento de la nueva normalidad, que no se sabe bien cómo es, como tú decías, Carla, o sea, ¿qué es la nueva normalidad? Es, porque hay dos extremos, o no va a ser nada más como era, o pronto, o en un tiempo moderado, va a ser como antes. Y a lo mejor podemos pensar una tentativa de que ni una cosa ni la otra, a lo mejor es una mezcla, ¿no? Sin querer pronosticar nada, pero o sea, me parece interesante la cuestión como el uso de los semblantes o el uso de las palabras, cómo vienen al recurso de tratar de explicar algo que no entendemos y que nos ha tocado en nuestra vida y nos las ha cambiado y nos ha hecho también confrontar con la cuestión de la vida y de la muerte, ¿no? Creo que esto es una de las cosas más interesantes para cada uno. Claro, cada uno tenemos una manera de aproximarnos a esto, pero ciertamente toca lo más sensible, que es nuestra propia salud, ¿no? Nuestra propia salud en términos de vida y de muerte. Estamos en la misma onda, porque yo pongo ante eso que dice Ilema, que una de las... Hemos hablado de lo real desde el principio, y de lo real es lo insoportable. Y que la cotidianidad nuestra se vio trastocada, trastornada, insoportable, y eso hay que buscarle una suerte de solución. Y que una de las soluciones o defensa del ser humano hacia ese real es buscar una explicación. Como si con eso pudiéramos borrarlo, para nombrarlo. Y cada quien le va a dar su explicación. Como decía en la conferencia, me acuerdo Marielene Bruce, y la explicación será cada uno de acuerdo a sus costumbres, a su historia, la imagen del caracol, ¿no? Solamente se puede hacer desde cada quien. Sin embargo, la explicación, que es lo que Carla estaba planteando, aunque no hay una explicación única, sino la de cada uno, es algo que en psicoanálisis llamamos las ficciones. Y estamos llenos ahorita de las ficciones de cada quien. Fíjense que cuando esto empieza, lo primero que se dice es, no se puede creer. Esto no se puede creer. Es la primera vez que nos pasa. O otros decían, se va a acabar el mundo. Otros, como dice Carla, no. Es que el mundo se va
a mejorar porque el mundo estaba muy mal, las guerras, la política, o si lo agarraba por el lado de la ecología, los veganos dicen que hay que comer más cosas, los agujeros negros, el ozono, o sea, los recursos naturales. Entonces, yo lo pensaba por el lado de la ficción, las ficciones del yo, pues las ficciones que son las explicaciones. La ficción es una manera en la que el ser humano puede atajar ese real, no lo puede quitar, pero lo suaviza, lo borra un poco. Entonces me puse a buscar y encontré, porque se me vino a la cabeza la palabra de ficciones, la ciencia ficción. Y recuerdo que Lacan decía que la única ciencia que él consideraba seria es la ciencia ficción. Y también el psicoanálisis plantea que la condición humana es ficcional. Y hace una distinción interesante entre una ficción y una fantasía. La ficción es cuando lo que uno piensa, la explicación que uno se da, puede tener algo de verosímil, puede tener alguna especie de probabilidad, y la fantasía no. O sea, la fantasía es que yo hago la ficción de que lo que está pasando es, bueno, esta es la octava plaga de Egipto. Hay pocas probabilidades de que ni es Egipto, ni estamos en esa era, eso es una fantasía. En cambio, la ficción, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna fue una ficción, que porque tiene algo de ciencia en el medio de la ciencia ficción, algo de elementos que la hacen, la pueden hacer realidad o la pueden hacer verosímil en algún momento. Me puse a buscar y todas las leyes de Newton, las leyes basadas en el genoma, un escrito de una de las colegas psicoanalistas de la EOL, creo, comentaba que la ciencia ficción tiene que ver con el inconsciente de todos, con lo que se produce en cada uno y que es el misterio del ser hablante. O sea que la ciencia ficción encierra algo importante. También leí que Laurent cuenta que cuando él tenía como 12, 13, 14 años, en su época habían los libritos de bolsillo. Y él era aficionado a meterse en la librería y buscar los libritos de bolsillo. Y se leía esos libritos. Y uno de los libritos se llamaba La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que es la primera vez que él lo leía. Y para él, ese librito y eso que decía era ciencia ficción. O sea, la manera como, no sé, en el año que sería, en la época más o menos que estaba yo, pues hace 60, 70 años, él leyó eso como una ciencia ficción. ¿Y cómo entender, Gisela, que somos seres ficcionales, hechos de ficciones? Y que ante una situación como esta, nos valemos entonces de esa naturaleza que nos anima o que nos constituye. Claro, bueno, es lo que llamamos el yo, ¿no? Y es lo que llamamos la imagen. Yo pensaba, ¿cuál es la ficción bonita? Si alguien, para la posteridad, podemos grabar esta conversación o podemos hacer un libro o una película, tendríamos todos los elementos para una ficción. Las nuevas visitas a los automercados cuando se puede salir con toda la vestimenta, con todos los trajes, los hábitos encerrados en la casa, esta misma conversación como si estuviéramos juntas y no lo estamos, la manera como se lleva el análisis ahora, las maneras como la gente trabaja. Es una ficción particular de cada uno, porque cada uno lo hará según pero es una ficción, la explicación que cada quien le esté dando ahorita. Y realmente un paciente estaba muy angustiado porque pensaba que era una plaga como las plagas de Egipto, y no era un delirio. Es una ficción. Por supuesto, se terminó de ver al final que era una fantasía, y ahí está la diferencia, pues. Entonces es importante porque que cuando se habla de normalidad es como que la normalidad no existe. Bueno, nosotros sabemos, la normalidad no existe. Sí, por eso que pensaba cuando Carla hablaba de esa relación con lo imposible y esto que se plantea sobre todo desde los gobiernos, desde la vocería de los gobiernos, una nueva normalidad
también está, no sé, pensando aquí, lucubrando con ustedes, la cuestión de la función de lo nuevo, ¿no? Como para los sujetos, lo nuevo siempre tiene como algo de brillo, ¿no? Como algo nuevo, no va a ser diferente, va a ser igual, ¿no? Una nueva normalidad, pero me parece que esconde, o no sé si esconde, pero es un intento de animar, ver las cosas que todos nos ha pasado, perdón, porque yo no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que es algo estaba planteado también lo de Marilyn Bruce, ¿no? Que este es un tiempo de pérdida, de perder. No digo que todo sea pérdida, pero y desde la pérdida se pueden, quizás esta es la relación con lo imposible también, no sé si... Pero podría ser también, entonces, como toda pérdida hay una ganancia, hay un plus de goce para recuperar. Sí, a propósito de lo nuevo y la pérdida y esto, porque yo lo pensaba así por lo que estabas diciendo. Por supuesto que situaciones como esta tienen como efecto algo de lo irrecuperable, ¿no? Ajá, eso lo veo. Y cómo frente a eso aparece, pero ya no, cuando tú dices lo nuevo, es muy distinto decir nueva normalidad. Es como que lo nuevo tiene un lugar, un estatuto diferente a ponerlo como acompañando, en este caso un adjetivo, nueva normalidad, ¿no? Lo nuevo está como más del lado sí, del hacer algo con eso que ya no es, que es irrecuperable. Bueno, te lo estaba entendiendo como desde ese lugar, ¿no? Que no es lo nuevo de la nueva normalidad, es lo nuevo en el uno por uno, en el saber hacer con lo que no se va a recuperar, ¿no? O con el vacío, no sé cómo decirlo, no quiero usar palabras muy... Pero sí, claro, yo lo estaba pensando más como... Son diferentes formas de cada uno de nosotros explicárnoslo ante, que es lo que yo creo que es algo que está como en el centro, que es lo que se llama el desamparo. Si algo produjo la noticia de todo esto y las medidas, la noticia primero, el real y luego las medidas, es que apunta al desamparo del humano, porque lo pone frente a la fragilidad y a la posibilidad de morir, de que somos mortales. Y recuerden que el psicoanálisis plantea la cuestión del desamparo, la manera como se enfrenta desde chiquitico el ser humano ante el desamparo, es frente al otro, frente a la imagen, es especular, no le brinda, por eso es que es una ficción, no le brinda una total seguridad, sino que lo que puede hacer es una muleta, es una prótesis, y eso está en todos los seres humanos, no hay que ser un bebé para sentirse así. Y por eso aparece la angustia, y por eso también aparece, ya nada es normal, es la invención que se le ocurre a cada quien, es lo que es, que era lo que decía María Elena. Sirve la solución, lo llamaba ella. La solución que le sirve a cada quien, eso es lo que es. No que lo comparaba con lo uno y lo múltiple. O sea, lo múltiple no sirve, la masa no ayuda. No hay una ficción única. Sin embargo, aparecen, no sé, desde la economía, desde la política, desde cada país, aparecen ficciones únicas que unifican, serán en tal caso, de alguna manera, la explicación. Pero la normalidad, no sé, porque inclusive hasta la angustia, entre comillas, es normal en esos momentos. Es una señal que dice que debemos inventar algo, no sé si la palabra, como dice Carla, es nuevo, porque es familiar, es nuevo, es a partir de lo que es uno, entonces sabemos que no hay nada nuevo en uno, sino que todo está de alguna manera conocido. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? Sí, esta cosa del desamparo me parece muy interesante. Porque no sé si tiene una relación directa, pero también estaba pensando en la experiencia que tenemos como analistas, que en nuestro propio cuerpo, en algunos casos, y en algunos pacientes, soñar mucho.
soñar como un modo de tratamiento a lo real, como un modo de tratamiento a tanto real despierto, que nos despierta. Si el sueño viene a ayudarnos, como, o nuevamente, como lo decía antes, como un elemento del sentido, el sentido como algo que permite apañárnosla, ¿no? Como una suerte de paraguas. Es bueno eso que tú dices, porque ¿qué lugar tendrá ahorita una pesadilla? ¿Verdad? Si lo que estamos viviendo es nombrado a veces como una pesadilla. No sé, no tengo la respuesta, sino se me ocurre esa pregunta. A propósito de sueño, pesadilla, un conocido me relataba un sueño que había tenido y que lo pone en el orden de la pesadilla por la manera en cómo se despierta frente a eso, y era que había salido a la calle y había entrado a un restaurante sin el tapabocas. Y cómo lo miraban, cómo la gente estaba ahí con la mirada puesta, y él se angustia, plum, se despierta, ¿no? Inmediatamente, porque, bueno, eso le quitó el sueño, no pudo dormir después, no pudo, pero la presencia de un elemento que aparece ahora, ¿no? Que es esto del tapabocas, que no, al menos acá, en nosotros, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en Oriente, me refiero a los países orientales, la presencia del tapabocas en la sociedad, en la cotidianidad. Interesante, ¿verdad? Que siempre tienen la boca tapada. Sí, y Japón, ¿no? Y las manos también protegidas con guantes. Pero nosotros no. Entonces, ¿cómo ese elemento puede formar parte, puede entrar en un sueño y, bueno, volverlo pesadilla cuando no se Yo lo que pasa es que, bueno, tendría que como darle una vuelta, porque para mí la palabra normalidad la veía como del lado del imperativo, como de este imperativo del amo, ¿no? La estaba tomando como desde ese lugar que también apunta a esto de, bueno, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser felices, tenemos que ver que las cosas se van a... Y por eso hablaba un poco de la imposibilidad de que eso sea así, y como de una tercera posición, o una posición que se puede derivar de más bien de la pesimista, que sería la del advertido. Estar advertidos a esto, pues, frente a estos imperativos que vienen, que tendría que como que darle una vueltica más, pero era como un poco lo que estaba pensando y en lo que me estaba preguntando en este momento. Que a mí me transmitía también, o sea, a mí me transmitiste eso, porque a mí como yo lo pensé a partir de lo que tú decías, es el tratamiento biopolítico, no sé, el tratamiento biopolítico de los gobiernos, de cómo se hace un control social ante una pandemia, que creo que en ese sentido me parece que ha sido una invención, ¿no? Una invención ficcional, pero bueno, que ha dado con cierto saber. Creo que eso lo decía María Lembrus, me gustó, que cuando hay un saber, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero estoy tratando como de rescatar algo que dijo María Lembrus sin saber. ¿Se acuerda que ella dice esto, pero sin saber? O sea, cuando hay una experiencia y no se extrae un saber, entonces ahí no hay una relación verdaderamente analítica o desde el punto de vista de un trabajo, ¿no? Pero bueno, pero ahora hablando de la cuestión del tratamiento de las pandemias, que asistimos a un no saber, ¿no? Y que se fue armando con un saber ya antes adquirido, con otras experiencias, se hizo una respuesta que en muchos casos pues funcionó, y hay respuestas de países distintos como Suecia, que han tomado otra vía, pero también con unos recursos, ¿no? Pues Suecia aparentemente tiene uno de los mejores sistemas de salud, o sea, tenían con qué también decir, vamos a hacerlo de otra manera. Pero ciertamente lo que a mí me transmite esta cuestión de la normalidad, de la nueva normalidad, es tratar de apaciguar las cosas. Como una manera de una suerte como de ser feliz en medio de la pandemia. O sea, se va a poder, no sé ser feliz, porque no es ser feliz, pero sí es como, va a haber algo nuevo
después, y este después, creo que hay una importancia también con el después. O sea, como... Ya vamos, yo me voy a parar un momentico. Sigan ustedes. ¿Te parece, Gise, con lo que hemos conversado? Bueno, yo quisiera hacer como una moderación, quizá, no sé, puedo... Anota, de lo que hemos hablado, anota varias intervenciones para que intervengamos okay. las tres. Ya lo tengo ahí. Sí, exacto, está bien. Carla va por el lado de la normalidad, el pesimismo y el optimismo. Yo me voy más bien por el lado del desamparo, para hablar de lo popular y lo de la ficción, ¿no? Las ficciones, ¿ah? Desamparo y ficción, ¿no? Desamparo, lo especular, las ficciones como forma de defensa ante lo real y de lo que está pasando, y hecho los cuentos. Estamos como haciendo un guión, Carla. Ok. Estamos diciendo que tú estás desde el lado de lo imposible y lo posible, la normalidad, el pesimismo, optimismo. Estamos en y el advertir. como desde diferentes explicaciones, ¿no? Porque yo quiero llegar de alguna manera en lo que uno puede, como de alguna manera darle una vuelta en una conversación, quiero llegar a esta posición, este esa palabra, la posición del advertir. Muy bien. De estar advertido ante... Ajá. Eso es un poco donde yo quiero... ahí sería bueno comenzando por lo imposible y la la normalidad, advertido. Ahí es bueno que hiciera, porque esa palabra es muy importante. Estar advertido es una cosa, no es para que lo digas así, pero es preventivo, no es malo. Un analista, no vas a decir los analistas, pero un ser humano advertido no es anticipación, es lo contrario, es que ha podido en cierta forma darle la vuelta a algo y está advertido, y el estar advertido es lo que le va a permitir que sea una invención, que sea algo nuevo, como el saber hacer, pues, como lo que uno llama el santón. Estar advertido te pone en una posición favorable a ti. Es un manejo de lo real, sería un tratamiento de lo real, estar advertido, porque no puedes hacer nada contra lo real. Podemos llamarlo así, porque fíjense que yo también lo que estoy diciendo es que en la ficción es una defensa frente a lo real. Podría ser eso lo que estamos tratando, ¿no? Las diferentes maneras cómo el ser humano pudiera defenderse o montar esta defensa frente a ese real insoportable que existe ahorita. Que no son las medidas, nada más de lavarse las manos, etcétera, etcétera. No sé, Ilema, por dónde lo verías. Es la que va a moderar. No, estaba pensando que cuando tú dices que las ficciones son un tratamiento de lo real, y cuando Carla está hablando de la cuestión del advertido, ¿no? Estar advertido es una posición ética también. O sea que ante eso, ¿no? No hay defensa, ¿no? Hay una parte que no hay defensa, pero si se está advertido, se tiene otra manera de claro, como yo decía... Menos imposible. Yo decía no tanto discutir lo que digamos nosotras, sino intercalarlo con algo tuyo. Ah, ok. No interlocución solamente, sino también poner algo. Bueno, si Carla está poniendo algo y yo, sí. tú también, y vemos cómo se mezcla. Era lo que habíamos hablado en un momento, Carla. Okay. Y yo, bueno. Sí, porque mira, lo que estábamos pensando es que, por ejemplo, digamos, la labor o el trabajo del moderador, en este caso, no es solo, es también poner, pero también dar como permitir un poco, creo que como lo decíamos, tiene las dos funciones. Tiene dos funciones, exacto. La de, digamos, evitar que haya unas interrupciones que no vengan mucho al lugar, y también, pues, bueno, formar parte de la conversación y del tema que quiera trabajar. Pero está muy bien que lo hayamos ensayado, porque pon tú que Ilema empiece hablando ella y en algún momento se va a dar cuenta que está en el punto de las ficciones conmigo o de lo advertido y lo imposible contigo, y nos da el pase. Y después nos lo quita cuando ella puede seguir hablando su tema. Ok. Sí, porque, bueno, esto es una cosa que he pensado a partir de mi experiencia, pero no sé cómo transmitirla de la buena manera, que es que me ha pasado, por ejemplo, con el
con el tema del regreso a Venezuela, ¿no? O sea, primero me dijeron, no, el vuelo no es el 18 de marzo, es el 17 de abril. Luego, cuando llamo, me dicen, es en junio. El impacto que tuvo para mí, ¿no? O sea, estoy hablando de la cuestión del tiempo, cómo el tiempo, y luego cuando me dicen julio, es como algo que, ¿Cómo comprimir, la primera cosa, ¿ah? cómo comprimir un año en esa forma, ¿no? Así Ajá, como cuando entonces, tocas al vacío. ajá, pero fíjate esto, que de alguna manera que haya sido por cuotas, me ha permitido digerirlo, porque creo que si me hubiesen dicho desde el día 1 que regresaba el 20 de julio, no sé, Sí, es verdad. Sí, no sé qué hubiese pasado, por una parte. Sí, Por porque otro lado, te ha permitido como de alguna manera pasar por el instante de ver y pues bueno, de alguna manera darle una entrada al tiempo de comprender, ¿no? Digamos, ¿no? Porque no es como nos llegó la pandemia, ¿no? Que de repente como he oído en otros psicoanalistas, es decir, no hubo chance de ver nada. Llegó, si de un solo golpe te dicen, usted va a regresar a finales de año, coño, no, sí. bueno, pero fíjense, para terminarles de contar la experiencia. Entonces, la experiencia en un momento, sobre todo cuando tuve ese shock que me dijeron es en junio, y el cuerpo, o sea, lo que me produjo en el cuerpo es unas ganas de vomitar. Pero ese no es el punto. El punto es que yo no podía creer que en este momento de avance científico no se pudiera conseguir una solución más rápida. O sea, como que lo que me... Ahí está el desamparo, ahí pongo yo el desamparo, y lo escribí así: se cree cada vez más en la ciencia, la tecnología, el avance de la ciencia, y puedes nombrar todos los avances de la cirugía, el genoma, la genética, las computadoras. ¿Cómo es posible que de repente, y la tecnología en un también? instante de ver, se cae toda la estructura ficcional con que el hombre se ha manejado modernamente? El desamparo es terrible, porque es lo que es esto. ¿De qué se trata? Entonces sí somos mortales. Te pone al frente la fragilidad. Puedes hablar del cuerpo, Ilema, ¿no? El cuerpo sería interesante, porque el cuerpo es ajeno a la mente, lo podemos decir así, y el cuerpo va por su cuenta. El cuerpo no está entendiendo nada de esto. El cuerpo sigue igual. El cuerpo sigue igual, sigue funcionando por su cuenta. Pero es el cuerpo en el tiempo también lo que se detiene. Tú imaginas que esto, por ejemplo, yo tenía esa fantasía en estos días, si esto dura 2 años, y por ejemplo a uno le da hepatitis, a alguien le da cáncer, a alguien se tiene que operar, ya no es la cuarentena que uno está, que tiene una disciplina, ¿no? Me levanto, hago tal cosa, hablo con ustedes, veo pacientes en la tarde, una serie en la noche, vuelvo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, todos los días. Bueno, yo lo puedo trabajar por ahí. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Mañana? Por mí. ¿Puedo mañana o el No, miércoles? mañana no, mañana Yo puedo el delivery miércoles. que tengo que llevarle a mi mamá. Mañana no Sí, puedo. yo mañana no puedo, pero sí el Puedo miércoles. el jueves o el viernes. Ah, El viernes. ¿Viernes puedes, Carla? el viernes sí. Ok, El jueves no, el jueves estoy complicado. Creo ok. que, Y el aunque, miércoles tengo consulta toda la mañana. Puedo el miércoles en la tarde, pero bueno, ya es tarde para Ilema. Puedo miércoles en bueno, la pero pues, tarde, jueves en la mañana o viernes en la mañana. ¿y cómo estás tú el miércoles en la tarde, Carla? Yo tengo, bueno, como horas, a las 3, de 3 a 4 estoy ocupada. Y después vuelvo a estar ocupada como de 6 a 7. Sí, Ok, que o sea que a las tendría como de 4. 5 a 6, como al de, ajá, Es muy como a tarde, las 4, de 4 a son 6, como la 1 de la mañana para Ilema. Y Son también, las 10 de la serían noche. las 10, también tengo serían que las 10 de la preguntarle a noche. Feli, porque tenemos la misma computadora, pero ahorita está, yo no sé si viendo pacientes dando clases, está en el consultorio de al lado. Sí. Que No, tiene vamos a hacerlo mejor en la mañana. O si yo tengo un chance, el jueves les aviso. Es para que no sea tan lejos, ¿verdad? Porque sí. Yo Bueno, pero el vamos jueves, a tratar. Sí, dale. El jueves en la mañana, sí.
el jueves y el viernes en la mañana puedo, y sí, para que no sea tan lejos, pues sería pues, Yo puedo el Pero jueves, me puedo no estoy levantar a segura. la hora que sea. Si quieren que me levante a las 7, 8 de la mañana, me levanto, no importa. 8 de la No. mañana es como una madrugada, dice. Sí, yo me levanto a las 8 a las 8:30. No sé, Carla. No, yo me levanto un poco más temprano, pero a veces me quedo en cama un ratito más. Bien. Pero, a ver, de repente yo tenía ganas de hacer un micro. Ajá. Que habíamos también pensado en esto de hacer micros intercalados entre... Entonces, a lo mejor, si entre hoy y mañana hago un micro, Ok, si sacamos la conversación, el micro bueno, como se puede sacar más rápido, porque el micro que quiero hacer es un poco retomando, porque en la conversación anterior hablamos mucho del sí, significante amo, del amo, pero sin explicar Ok. mucho, muy bueno, al otro de quién es el amo, qué es el amo, muy ¿sabes? bueno esa idea. Entonces, como darle una vuelta para que se entienda que desde el psicoanálisis el amo es esto, ¿no? Era un poco lo que quería, y que Está bueno, bien. que pudiera también, Chévere, porque yo, o sea, no estoy segura. Lo más seguro, seguro es el viernes. Si puedo antes y si podemos antes, bueno, pero lo más seguro es el viernes. Trata porque sería entonces, saldría el jueves y entonces se puede montar para el lunes. y lo que yo te quería decir en algún momento, que te dije, pero tú me dijiste que bueno, que lo ibas a considerar, es que el micro lo podemos hacer como estamos haciendo esto. Yo desaparezco mi pantalla Ok, y estamos tú y yo te estoy grabando a ti, de alguna manera, y tú estás hablando 2 minutos de un punto que tú quieras hablar. Ese sería el micro. Sin necesidad de que tú te pongas tú misma yo te estés sola. grabando, sino tú Ah, sola, pero sino que eso lo estoy... podemos hacer con todas, no con Ilema nada más, eso es muy fácil. Y con cuál, es el miedo. Ok. Bien, bueno, yo lo decía por Ilema porque Ilema todavía no se había animado a hacer un micro y tú, Claro. Y Gisela, en el micro tú puedes tener aquí delante, yo tengo el celular, ¿ves? Lo puedes tener aquí abajo y lo vas leyendo o te lo y baja, exacto, una chuletita. escribes un párrafo de 8 líneas, 7 líneas, no sé, lo que Exacto. quieras, y que puede ser de esta misma idea, de lo que estás haciendo, y se graba, yo te estoy grabando y se monta el micro, solo tú Ok. en 2 minutos. Y Entonces no eso es lo sé, que me refería con el micro. Carla, ¿y no será que de aquí de lo que hemos hablado, como se está grabando, se puede recortar algunos micros? Está totalmente, Giselle. La edición es eso, totalmente. De acá se pueden sacar unos micros que podemos incluso sacar, si tú me lo mandas, yo puedo trabajar un poco en eso y podemos sacarlo previo a la conversación que vamos a tener el jueves o el Listo, viernes. voilà. Claro, porque Listo. hemos dicho cosas lindas. Chévere. Claro, Bueno, claro, aquí el video vamos a salir nosotras tres, ahí sí necesitaría la Ok. ayuda, tengo que, La no, pero, variedad está al gusto. bueno, ahí vemos cómo hacemos, pero sí se puede hacer algo. ¿Quedamos entonces para qué día? ¿Jueves o viernes? Bueno, bueno, yo después voy a tratar del Eco, de estar el jueves a las 10, después de la reunión con Gabriela Galarraga, y puedo mover los pacientes para tener de 10 a 11. Sí, ok, yo creo que yo puedo hacer eso. jueves de 10 a 11. Ujú. La conversación sería de 10 a 11 el jueves. Okay. Chévere. Sí, 10 y Vale. 5, porque se termina la reunión, ponte 10 y 10, que 11 y 10 terminemos, ¿está bien? Yo tengo una paciente a las 11, pero no tengo, le Bueno, puedo pero decir terminamos a las no, 11. pero le puedo decir que a las 11 y Yo media, también tengo no importa, análisis lo que para las sea. 11:30, entonces no importa tampoco, puede ser en otro momento, otro día también. Ok, bueno, hasta el jueves entonces. Chévere. Vale, chévere. Antes de Gisela, irnos, entonces, ahora sigo, no ajá. le doy al No, récord. ahorita cuando cuelgues, tú eres la que le vas a dar fin a la conversación, va a aparecer el archivo, como te apareció la otra vez, descargándose. Cuando se descargue, envíamelo por correo electrónico. Y ahí le aparece ahí la forma de enviarlo directo. No, te vas al correo electrónico y le das a adjuntar archivo y ahí lo montas. Que probablemente va a ser muy pesado. Adjuntarlo, ¿cómo lo adjunto? ¿Dónde está grabado? ¿Él se graba dónde? No, él va a quedar archivado en el lugar ese donde tú, Voy a hacer el pipí. lugar, en la carpeta, incluso ya para la grabación,